porque precisamente soy parte de los 45.000 activistas de acción climática que fuimos entrenados por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore. Nosotros tratamos de concientizar desde los hogares hasta emprendedores y empresarios y jefes de Estado, si es posible, para que piensen en la acción climática. Ahí me pueden ver esta capacitación, la recibí en el año 2020, soy parte de la comunidad de voluntarios del Foro Económico Mundial desde el año 2019 y durante la pandemia fui capacitada pues ahí por algo, por ahí donde lo ven, no lo conocí en persona, pero bueno, compartimos el Zoom. Y él lo que nos dijo fue, quiero que sepan la realidad del mundo en una charla de 10 minutos, que se llaman los 10 minutos de la verdad, de qué está pasando con el planeta. Vamos a tener 3 partes en esta charla. Las 2 primeras son bastante deprimentes porque son datos científicos de qué está pasando con el mundo, pero la tercera es muy positiva porque hablamos de las soluciones que podemos tener y que podemos emplear desde nuestros espacios. Vemos esta imagen. Esta imagen es tomada por los tripulantes de Apolo 8 en el año 1968. ¿Y qué sucede? De que esta es una de las imágenes más conocidas sobre el planeta Tierra. Se llama el levantamiento de la Tierra. ¿Qué sucede? Que Al Gore, siendo vicepresidente, dijo, a mí me interesa saber qué pensaron los tripulantes de la cabina. Así que le voy a pedir a la NASA que me mande el audio de cómo fue captada esta imagen. Y es la que le voy a compartir a ustedes. ¿Qué sucede? Lo que escuchamos todos dicen, wow, en algún punto están sorprendidos. Y entre los tripulantes, ¿qué es lo que se dice? Uno le dice al otro, hay que tomar una foto de esto, qué lindo que se ve el planeta Tierra. El otro le dice, no, pero eso no está programado, no te salgas del programa, si tenemos un rollo contado de fotos a color. No, tengo que tomarlo. Se ponen de acuerdo afortunadamente y toman estas fotos que se convierten en históricas. Luego tenemos esta segunda fotografía, que es de la última de las misiones de Apolo. Y esta fotografía, ¿por qué es peculiar? Porque captan por primera vez que se alinean la Luna, el planeta Tierra y el Sol. Por lo tanto, se ve lo que se conoce a esta foto como la canica azul, la esfera completa del planeta Tierra. ¿Y por qué estamos mostrando estas fotos? Para que comprendamos algo. Vivimos en una esfera flotante en el infinito, el único hogar que tenemos. Es muy importante que lo cuidemos. ¿Y cómo nos dijo Al Gore? ¿Cómo nos explicó esta crisis climática? Nos lo explica con una ciencia básica, en 1 minuto, y se los voy a compartir, ¿ok? Me voy a parar para enseñarles mejor. Tenemos la energía solar que llega al planeta Tierra en forma de radiación luminosa, que es esta franja amarilla que ustedes ven. Toda esta energía es absorbida por el planeta Tierra, pero parte de la misma rebota en el espacio, en estas líneas rojas, como una radiación infrarroja. ¿Ok? Se va, rebota, se fue. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos una capa de gases de efecto invernadero que hace de que esta radiación infrarroja se quede en el planeta. Y es positivo. ¿Por qué? Porque si no fuera por el calor no existiera vida en la Tierra. ¿Cuál es el problema? Y fíjense en la capa de gases de efecto invernadero, que se comienza a engrosar. Y al engrosarse, hace de que más de esos rayos que tenían que haberse ido, que es la radiación infrarroja, se queden en el planeta. Más radiación se queda en el planeta, por lo tanto, incrementa la temperatura. Ese es el famoso calentamiento global. ¿Ya? ¿De dónde proviene este engrosamiento de la capa atmosférica, ¿no? De los gases de efecto invernadero? Están compuestas de CO2. ¿De dónde viene el CO2? Nosotros los seres humanos, que estamos arrojando 152 millones de toneladas de contaminación de calentamiento global provocada por el hombre cada 24 horas. Estamos bombardeando la capa como que si no va a tener un límite y no nos vamos a quedar atrapados con este CO2, donde cada molécula de CO2 se queda en nuestra atmósfera hasta 100 años, conservando el calor. ¿Me explico? Vamos a ver. Uy, ¿dónde estamos? ¿Se quedó?
Entonces, aquí vamos bien. Vamos a alcanzar un poco para acá, para ir más rápido, para no salirme del tiempo. Entonces, ¿de dónde viene todo este CO2 que se acumula, este calentamiento? Pues de distintas fuentes, incluida la actividad del hombre. Ejemplo, la minería, ganadería, agricultura, los incendios forestales. Pero no solo del hombre, sino de fenómenos como el derretimiento del permafrost y demás, ¿no? Pero principalmente, si hablamos del hombre, de los combustibles fósiles. Y si nosotros vemos una gráfica rápida de cómo se ha incrementado la contaminación por CO2 en nuestra atmósfera, vemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial hay un incremento bárbaro. Así que para los que vieron Oppenheimer y vieron una bomba atómica, tienen la idea de la magnitud de lo que es lanzar una bomba atómica. ¿Cuál es la contaminación que hacemos como seres humanos? Es como que lanzáramos 500.000 bombas atómicas al día. Y para que no se asusten, viene un sonido fuerte. Vamos a ver cómo es la bomba atómica. Imagínense eso. La actividad humana genera 500.000 lanzamientos de bomba atómica. A eso es equivalente. Imagínense eso 500.000 veces por día. Increíble. Y ya estamos viendo, ahora es cada vez más real, estamos más conscientes sobre el tema del cambio climático. Ya sabemos pues, que se elevan las temperaturas, pero no vayamos muy lejos porque estas imágenes son del otro lado del mundo. ¿Qué está pasando aquí en Guayaquil y en San Borondón, en nuestra provincia? ¿Cómo nos está afectando el cambio climático? Y vámonos a un ejemplo que todos conocemos, lluvias torrenciales. Cada vez es más probable que existan eventos extremos. Es 4 veces más probable que lo eran en 1980. Y vemos esta imagen, es como que, eso se llama el socavón. Es como que si abrieras una llave del cielo y cae un chorro de agua infinito. Esta imagen también existe y se ha captado en Guayaquil, no está tan nítida. Es como que abren una llave y ¡boom! Tiraron toda el agua en 3 horas, equivalente a un mes entero de lluvias. A eso se refiere a que cada vez las crisis o las situaciones climáticas son más extremas, ¿no? Este es un dato del año 2020. Otro fenómeno, los árboles que estamos perdiendo, ¿no? Al incrementar la temperatura, existe más proliferación de plagas, como en nuestro caso ya se ha denominado una plaga ambiental, que es la cochinilla o mealybug, que lo llaman en inglés. Entonces, de que tenemos que tomar una acción, tenemos que tomar una acción, existen estrategias y nos vamos a ir a 2 ejemplos. Déjenme hablar del cambio climático. Sí, entonces vamos a ver prácticamente 2 ejemplos de cómo esto en verdad tenemos que verlo como una oportunidad, inclusive en las pequeñas que nosotros hacemos. El problema del carbono es costoso, nos dificulta llegar a los trabajos, son los problemas de lluvia, las pérdidas, las inundaciones. A mí se me inundó, si alguno hay del programa anterior sabe que fui damnificada y que yo estoy inundada en el programa anterior, no pude dar las clases. Pero bueno, si pensamos en números, es la amenaza número 1 de la economía global. Y a todos nos importa el tema económico. Hay soluciones. Vamos a ver, por ejemplo, que están tomando una decisión o una opción que han tomado a nivel del país, que es el tema de invertir en energía eólica, en donde se estimaba que se iba a hacer una producción, una infraestructura que iba a proveer de 30 gigawatts para el año 2020, pero lo cierto es que a nivel mundial, la realidad para el 2019 es que se multiplicó por 22. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se estimaba que se iba a invertir algo, pero lo cierto es que hay muchas organizaciones que están invirtiendo bárbaramente. Estamos hablando de 22 veces más. ¿Y esto qué genera? Pues beneficios directos para los ciudadanos, como por ejemplo en el caso de Texas, en donde tienen inclusive noches gratis, en donde no pagan luz, porque hay tanto excedente de producción energética, pues que ya ni siquiera tienen que pagar. Otro caso es el caso chileno. Miren cómo han comenzado a invertir, miren la cantidad de inversión que están haciendo en energía solar. Ya ni siquiera se alcanza a ver bien esa gráfica. ¿Qué quiere decir? Que si los países están viendo esto como el camino de inversión, porque genera beneficios a las personas, nosotros podemos tomar pequeñas acciones para también comprender que va a generar algún beneficio para nosotros, de distintas maneras. No va a ser tan pronto, tal vez en el mediano plazo vamos a ver la utilidad de este pensar que hagamos, ¿no? Yo qué sé, hacer mi empaque
miren, tenemos 240 compañías a nivel global que se han comprometido a convertirse en 100% renovables para los próximos 10 años. Miren la cantidad de empresas que ven que no solo pueden alcanzar objetivos económicos, sino también objetivos sociales, específicamente en beneficio de nuestro planeta. Y es que sí, no solo hay que pensar así, no solo hay que pensar en nosotros, en nuestro entorno, si de alguna manera podemos ayudar al planeta, recuerden que el planeta depende de ello y que aquí vivimos todos. Muchas gracias. Empiezo, me voy a levantar, conversar. Bueno, soy Vivian, primero quiero felicitarlas. 60 me contaron, escuché yo, ¿no? Y realmente sé que llegaron muchísimas más aplicaciones. Tengo exactamente 10 minutos, así que voy a tratar de consolidar lo más importante. Y me han pedido que hable un poco de equidad. Probablemente muchos dirán que tiene que ver el tema de equidad o de igualdad con los emprendimientos, con lo que yo estoy haciendo. Entonces quiero partir primero de una pregunta. Ok, toca aquí. Son otras diapositivas. Bueno, comentarles un poco acerca de cómo podríamos aplicar la competitividad de manera local. A veces nosotros entendemos, entonces, muchas veces nosotros hemos pensado en la competitividad desde un punto de vista, digamos, macroeconómico, es decir, que la competitividad solo tienen que ver los gobiernos, que solamente ellos a través de sus políticas fiscales, del entorno que nos dé, nosotros podríamos ser competitivos como país. Efectivamente, ese es un componente, pero no necesariamente significa que nosotros no estemos aportando o no podemos aportar desde el punto de vista microeconómico o desde el punto de vista empresarial. Entonces, el concepto general que hablamos en temas de competitividad, o el que casi siempre ustedes han escuchado a lo largo de los años, es de que la competitividad de las naciones depende de la capacidad de sus industrias para innovar y actualizarse y en el camino poder mejorar el nivel de vida del ciudadano promedio. Ok, sí, en efecto, es verdad, pero si ustedes hacen pequeños, digamos, pues pasos y finalmente como empresa logran alcanzar la competitividad, que no es más que ser productivos, ser eficientes, ser diferentes, entonces allí vamos a poder finalmente generar que todo el país también sea competitivo. Muchas veces desde la red, nuestro, digamos, mentor, la persona que ha manejado estos temas de estrategia, de competitividad a nivel mundial, es el doctor Michael Porter. No sé si alguna vez ustedes han escuchado sobre él, las 5 fuerzas de Porter, el diamante de Porter, etc. Él es mi mentor, es la persona con la cual pues hace 30 años él ya empezó este camino y ha trabajado con distintas organizaciones, países, naciones, etc. Y piensa que desde los negocios y desde el apoyo microeconómico, por eso nos hablan, cuando nos hablan de macroeconomía, microeconomía, la microeconomía, aquí está la microeconomía. Aquí estamos generando al final empleo, estamos generando riqueza y a través de las cosas que ustedes estén haciendo, mientras más se capaciten, mientras más eficientes sean, ustedes también están obligando a las personas que están más arriba que consideren esto y generen pues mejores políticas públicas. O sea, lo que los invitamos es de que entendamos que desde lo que podemos hacer nosotros como emprendedores, como empresarios, o las acciones que podemos generar de manera personal, vamos a poder sacar nuestra economía y vamos a llevarla a otro nivel. Dicho eso, ¿verdad? Porque lógicamente no me quiero, aquí tampoco no me dejan. No puedo mover las diapositivas. Ahí, ok. Bueno, entonces les explicaba, ¿no? El tema, por ejemplo, de la competitividad, muchas veces lo pensamos así, pero no. Debemos pensarlo de esta manera. Tenemos que ver que nosotros podemos generar una mejor calidad del entorno, podemos generar también la competencia. Algunos de ustedes quizás ya han escuchado la palabra clústeres. Los clústeres son agrupaciones, ¿verdad? Como
como especies de asociaciones, y que normalmente no necesariamente tienen que estar legalmente constituidas, sino de que compiten y cooperan a la vez. Por eso existe este concepto de competencia, es decir, cooperación y competencia a la vez. Y muchas de las barreras, en este caso de entrada o de salida, las generan las mismas personas que forman parte de ese sector. ¿Okay? Entonces, la productividad y la eficiencia nos va a llevar a tener temas de prosperidad y finalmente pensar que para ser competitivos tenemos que ser diferentes. Y ahí viene la otra palabra que quizás algunos de ustedes ya han escuchado, ventaja competitiva. ¿Qué significa eso? Pensar de manera estratégica, ser diferentes, y los invito a que en la parte de ella nos menciona, para que le tomen foto y se acuerden y lo realicen después en casa ese ejercicio, hacer un cuadro comparativo para ver todas las ventajas que tenemos como producto, las desventajas que tenemos también, ver precio, calidad, características, beneficios, etcétera, todo lo que involucra lo que yo estoy haciendo en mi emprendimiento para poder establecer cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles y trabajar principalmente en los puntos fuertes, ahí, ¿verdad? Y vamos a tratar con el tiempo de minimizar las debilidades, ¿ok? Entonces, cuando hablamos también de competitividad, tenemos que hablar del liderazgo. Finalmente, utilizar de manera correcta sus factores, ser más eficientes, los llevará a generar una competencia basada en la innovación, que yo creo que todos los ponentes anteriores ya lo hablaron, que tienen que hacer las cosas de una manera que lógicamente no necesariamente mi competencia lo está haciendo. Hicimos una investigación, por temas de tiempo no lo vamos a comentar, pero después quizás le podemos compartir. Había una investigación en donde se realizó principalmente en el desarrollo de empresas pues mega gigantes que se están desarrollando al otro lado del planeta, en Asia. Y una de las cosas que logramos encontrar fue de que en los libros nos dicen de que una persona o una empresa que es imitadora normalmente no necesariamente va a lograr sobresalir en su mercado y va a convertirse en un líder. Pero la práctica nos mostró que cuando al principio quizás no tenemos todo el dinero suficiente para poder invertir en toda la tecnología propia, hacerla nosotros dentro, la podemos imitar, podemos utilizar eso. Pero poco a poco comenzar a utilizar herramientas que sí sean propias para convertirte en innovador y finalmente pues también liderar el mercado. Entonces, esta estrategia dependerá de lo que lógicamente ustedes requieran y mi recomendación es lógicamente aprovechar en este caso tecnologías, características, etcétera, que ya existan hasta que ustedes puedan generarlas. ¿Ok? Finalmente, bueno, ir pensando, ¿no? Que cuando nosotros establecemos una idea de negocio, ¿verdad? Tenemos que ir tratando de responder estas preguntas, que era el cuadro que yo les mostraba, ¿no? Entonces, entender también, que ya lo dijo Albert Einstein hace muchos años, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, esto nos lleva a la carroza, si algún momento, pues, revisamos el tema de revolución industrial, ¿verdad? Entendemos que una persona decidió cambiar la manera en cómo nos transportábamos hasta el día de hoy, que fue Henry Ford, ¿no? A través del primer vehículo de modelo T. Y a su vez, si tú estabas viendo lo que estaba sucediendo, ¿qué tuvieron que hacerse alrededor de estos vehículos? No existían pues carreteras, se crearon carreteras. Ahora, si ya me quiero ir y atravesar todo el país, el carro se va a quedar botado en algún lugar, ¿verdad? Entonces aparecieron las gasolineras y así. Entonces muchas veces también tenemos que aprovecharnos y ver qué está pasando y a veces hasta hacer hasta producto complementario de la ola que en este momento está sucediendo, ¿no? Entonces Henry Ford, eso es innovación. Decía, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, habrían dicho un caballo más rápido, si no hubiera pensado fuera de la caja. Steve Jobs también nos habla muchas veces, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Teléfono que ya lo conocemos como era, y ahora entendemos que todo lo que tenemos ahora los celulares fue producto de una invención de él. Y que cuando lo creó, dijo, las personas que lo ayudaron a crearlo, dijeron, pero esto es una locura. Estás diciendo de que es un teléfono que ahora es frágil, porque el de acá no es frágil. Pues, ¿quiénes tuvimos? Raspahielo le decía, ¿verdad? Así. Pero en cambio el de acá se cae, se rompió. Pero usted cuando se le cae, usted
este teléfono, Casi. ¿Qué piensa usted? Fui descuidada, lo rompí. Y ese era el pensamiento de Steve Jobs antes de diseñar el producto. Que nosotros nos íbamos a culpar más bien de haber roto el teléfono, no al revés. Bueno, y son cosas, ¿no?, que van sucediendo así. Bueno, en general, simplemente piensen de manera diferente, revisen el tema de cadena de valor, investiguen siempre su mercado, establezcan sus estrategias. Y aquí les dejo esta imagen, por favor, para que la recuerden, que son las estrategias básicas que se utilizan para poder generar, en este caso, para ser competitivos. Y la última es la de ustedes. Esa es mi recomendación para temas de emprendimiento. Deben enfocarse en ser el mejor, pero en un segmento determinado, porque no pueden competir con las grandes empresas que les van a ganar quizás con los costos, pero sí enfocándose y especializándose. Eso era mi charla. Muchísimas gracias por la atención. Ahora sí, por favor, que nos ayuden la parte técnica, ya tienen que estar listos. La tercera diapositiva. El tercer grupo de diapositivas. Listo. Ahora sí, bien. Les decía que felicitaba y lo felicitaba por haber llegado hasta acá. Realmente creo que ha tenido una mañana muy importante, muy interesante. Bianca, te voy a llamar, te escuché al final y nos quedamos acá enganchadas. Siempre se puede aprender. Yo creo que a veces uno cree que hay temas que ya los ha agotado y siempre conoces gente interesante, importante. Aprendes no solo de los que estamos acá al frente, aprendes de que está al lado tuyo. Y más aún en un desafío como el que ustedes están, que es el emprendimiento, que es un aprendizaje constante y una fuerza de voluntad que yo admiro personalmente. Quiero empezar con una pregunta y solo voy a levantar la mano, no quiero que me expliquen. Si creen que igualdad y equidad es lo mismo. Solo quienes crean que es lo mismo, por favor, no levanten la mano. Nadie cree que es lo mismo. Perfecto. Les sorprenderá saber que cuando hago esta pregunta, muchas veces se asocia que es exactamente lo mismo. Y no es que esté mal, porque realmente hay una línea muy delgada en la cual nosotros tendemos a confundir. ¿Y por qué es importante esto? Justamente van a ver lo que les voy a compartir después. Pero yo creo que este gráfico es lo más sencillo, lo más ilustrativo y visual para entender la diferencia entre igualdad versus equidad. Y vemos que, evidentemente, al haber una diferencia de estatura, para poder ver hacia el otro lado, el niño más pequeño necesita, por así decir, doble soporte para poder ver hacia el otro lado. Y eso si lo traducimos a nuestra vida diaria, en todos los contextos, en el emprendimiento, en la familia, en el entorno laboral, la igualdad y la equidad. La igualdad tiene incluso un marco legal y ahora existe la ley de economía violeta y existen otras herramientas legales que nos hay un marco constitucional, legal, donde podemos ampararnos para impulsar estas acciones que evidentemente sin discriminar ni ofrecer privilegios a nadie. Pero la equidad debe considerar siempre la situación específica y las necesidades, tal como lo vimos en este gráfico. Ahora bien, ¿por qué es tan importante considerar la equidad desde todos los espacios? Ahora las empresas multinacionales están creando puestos específicos de equidad, diversidad e inclusión dentro de estas empresas, por la necesidad cada vez más creciente de que se hagan acciones encaminadas a promover espacios equitativos. ¿Por qué? Porque las culturas sólidas de equidad tienen 7 veces más probabilidades de atreverse a innovar. Miren qué interesante que justamente todos los expositores previos en el programa, la palabra innovación, la palabra competitividad ha estado presente. Pues la equidad es uno de los factores precisamente que hace posible que esa innovación tenga un mayor grado de éxito y de poder ser implementada, frente al 6% en las culturas que son menos equitativas. Esto es una investigación que ustedes la puedan realizar. Yo por tiempo no puedo extenderme mucho, pero los invito a que la revisen. Allá abajo está hecha por una empresa española, pero que tiene impacto a nivel mundial, donde 18.000 profesionales de 27 países dijeron que al fomentar la equidad y al trabajar en este entorno de empoderamiento equitativo que tiene el propósito, la autonomía, recursos, ojo, cuando hablo de recursos no solo hablo de recursos económicos, hablo de los recursos humanos. Y en los emprendimientos hay algo tan interesante. No hay una edad, muchas veces ni siquiera mínima ni máxima. Aquí en este salón vemos personas de diferentes edades, de diferentes nacionalidades probablemente, de diferentes
han estudiado diferentes temas, sin embargo coinciden en algo, en ese deseo de impulsar por necesidad, porque han aprovechado alguna oportunidad, por la pandemia incluso. Muchos de los emprendimientos que ahora tenemos surgieron en la pandemia. Migraron incluso a temas digitales o temas, tuvieron que reinventarse. Tuve la oportunidad justamente de, con algunos proyectos que trabajé, ver cómo fue este paso de los emprendimientos tradicionales a los emprendimientos digitales y cómo tener hablamos de un emprendimiento familiar, donde trabaja de pronto el papá, la mamá, la abuelita, el tío, hay una diferencia de visión, de experiencias, de edades, y cuando analizas el producto, finalmente esa mesa ve de diferentes maneras, de diferentes visiones, y aporta a que ese producto o ese servicio justamente llegue a un mayor público, porque estás escuchando a una diversidad de personas y no lo ves solo desde tu enfoque, y eso se replica justamente cuando en los emprendimientos llevamos adelante estas diversas acciones y podemos tener mayor posibilidad de innovar al tomar en cuenta justamente estas diferentes opiniones o experiencias que existen. Esta cultura de equidad es un poderoso multiplicador de innovación y crecimiento. Es más difícil para las empresas cuando van creciendo retroceder en el tiempo, no es imposible, pero cuesta más, tratar de contagiar a tus colaboradores, porque la equidad, la sostenibilidad, el compromiso con el planeta tiene que ser parte del ADN de cada una de tus acciones. Tratar de que eso, una vez que está avanzado, regrese y tratar de contagiarlo, de motivar, es mucho más difícil que si nace ya con ese propósito y con esa visión. Si cada uno de ustedes es, cuando van a contratar a una persona, que ustedes también generan plazas de trabajo, generan oportunidades. Si ustedes identifican esas oportunidades, les aseguro que ustedes no son de las que dicen, o no son de los que dicen, tal nacionalidad, de tal edad a tal edad, con tal color de cabello, porque en los emprendimientos justamente hay esa diversidad que la hace tan importante y tan interesante, porque ustedes lo viven. Porque ese transitar del emprendimiento realmente hace que tengan una incluso resiliencia y una comprensión y mayor empatía, que fomenta justamente esta reducción de las desigualdades, porque dan oportunidades. El acceso igualitario a recursos, porque al darle oportunidad de pronto a alguien de otra nacionalidad o que viene de otra parte del país o con alguna edad, ustedes no ponen este límite de edad, que sí nos ponen, por ejemplo, cuando vamos a sacar un crédito y que nos dicen, nos ponen una serie de condiciones y requisitos. Ustedes son un ecosistema que promueve la equidad o tienen la oportunidad de hacerlo. Mejora la imagen de marca. Aquí les voy a poner un ejemplo que tuve la oportunidad de ser parte años atrás. Hay una marca que se llama Life Choice, no sé si la han escuchado, que justamente es de productos saludables. Diana empezó en su cocina, con muy pocas personas, como probablemente muchos de ustedes solo con nadie que los ayuda. Ahora ya la marca está en perchas, en los supermercados, pero igual que las historias que ustedes seguramente han vivido, empezó en una cocina con una persona y con sueños, y endeudada y con poco capital, pero con ganas, e informándose. Y cuando yo era parte de una ONG, justamente de Plan Internacional, hicimos una alianza con Diana, y la causa que Diana le puso a su marca era contribuir con becas. Y entonces nos pusimos a poner el sticker a mano, era un sticker que lo pegabas en cada una de las mantequillas de almendra, en cada uno de esos para hacer pancakes, ahora los empaques están mucho más bonitos, en ese momento obviamente vas evolucionando, vas innovando, vas generando empleabilidad. Y eso hizo que aunque había muchos productos de excelente calidad, mucha gente escogía ese producto porque sabía que lo estabas comprando, pero estabas contribuyendo a que alguien tenga acceso a educación. Muy bien, niño, en nuestro caso eran niñas, porque el trabajo era para prevenir la violencia y justamente para que las niñas que habían sufrido una serie de situaciones pudieran tener acceso a educación. Eso hizo la diferencia, el compromiso con la equidad, con promover acceso a educación, hizo la diferencia en la marca en este caso. De tal manera que nosotros a través de estos ecosistemas de emprendimiento tenemos la oportunidad justamente de irradiar, y es duro, es difícil, pero ir construyendo una marca con propósito, una marca
que el consumidor, al entender ese propósito, y al entender que están contribuyendo a este desarrollo económico inclusivo, porque le dan trabajo probablemente a una madre adolescente, a una persona que en ese momento muchas veces ni siquiera ha venido por una migración forzosa y que no tiene todavía sus papeles, a una persona que no ha podido graduarse, porque están viendo justamente el talento y las ganas de aprender de estas personas y acompañando, obviamente, en el desarrollo. Van a tener incluso personas mucho más comprometidas con las causas, con más ganas de aportar, con un sentido de pertenencia también. Y sabiendo que son parte de una marca, de un emprendimiento, de un servicio comprometido con una justicia social. Es decir, no solo vender, es cuál es el valor agregado, por qué soy más competitivo, cuál es mi valor diferenciador, por qué mi marca, mi servicio, por qué mi nombre, que es el que está atrás de esto, se diferencia y va haciendo una diferencia además. Me diferencio, pero marca un camino para los demás. Y créanme que cada vez incluso las perchas, en las grandes cadenas o en los supermercados, también valoran eso. También les preguntan. Y si ustedes van a exportar, hay un casillero específico donde también les preguntan cuáles son sus planes de responsabilidad social o con qué están comprometidos o a quién generan trabajo. Entonces no solo es un tema de creer, sino que también económicamente es rentable. Por lo tanto, es un buen negocio invertir con esta mirada desde el inicio. Y finalmente, a mí me encanta esta frase, siempre creo que aplica a todos los ámbitos de la vida. Y es: todas tus acciones causan un impacto y solo debes de decidir qué impacto quieres causar. Todo lo que hacemos, siempre, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, cada decisión que tomamos tiene un impacto. Y eso es lo que nosotros tenemos la opción de decidir cada día. ¿Qué decido y cómo eso va a impactar en el planeta, en la productividad, en mí, en mi familia? Y ustedes, sin duda alguna, repito, hay que ser valiente para ser emprendedor y sostener en ese camino, dedicar tiempo y justamente estar contribuyendo, haciendo su mejor esfuerzo para construir en este ecosistema económico y en este país donde necesitamos buenas noticias, buena energía, fe, esperanza, y creer en nosotros mismos y darnos la mano. Justamente creo que esta frase es mi frase favorita, porque creo que me ha acompañado y me hace reflexionar siempre en que cada paso que doy va a impactar en las demás personas que tengo a mi alrededor. Así que les deseo, sigan aprendiendo, muchísimo éxito. Me hubiera encantado poder conversar con ustedes un poquito más, pero sé que hace frío, que tienen hambre. Y que además han tenido aquí personas fantásticas, pero siempre estoy a la orden. Yo y Carmita siempre estoy haciendo esto maravilloso. Insisto, me encanta conocer sus emprendimientos. Soy de las que conozco y luego en el mercadito nos vamos a ir a ver, vamos a comprar. Y lo más importante es que ustedes también generen una red de apoyo, que continúen, más allá del programa, que continúen avanzando juntos y promoviendo una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Más gracias, Vivian. Es verdad, nos quedamos cortos de tiempo, después nos salimos del programa. Ahorita vamos